Bien, son exactamente 4 horas, que parece poco, pero si somos efectivos, entonces vamos a aprovechar el tiempo. He recibido las instrucciones de parte de la profesora, de la doctora Levis, y entiendo que estas orientaciones para la construcción del artículo científico es para este requisito de la titulación con la modalidad de un artículo científico con la intención de divulgar esos conocimientos que han logrado descubrir, hacer seguimiento a través de sus trabajos Piensa, de los proyectos de integración. Muy bien, entonces eh, vale mencionar que para la elaboración de estos artículos bajo esta condición, bajo la condición de que sea una modalidad de titulación, todas las instituciones, las CIES, las instituciones de educación superior, se rigen con su reglamento para este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, me parece importante que tanto los estudiantes como los docentes conozcan ese reglamento de régimen académico interno, en donde se dictan, se estipulan las normativas y las exigencias que tiene la institución para la elaboración de los mismos. Yo me encargo de la parte formal, científicamente y metodológicamente hablando, y los detalles se complementan tanto con el reglamento interno del instituto como las normas de publicación a la revista a la que van a postular estos documentos. Entonces nos damos cuenta que viene a ser una trípode, ¿no? La capacitación para informarse, para conocer la estructura, y en estas 4 horas van a recibir las recomendaciones esenciales para la construcción de su artículo. Sin embargo, no es suficiente eso. Deben conocer la normativa institucional que recomiendan, que requieren, que exigen el reglamento de régimen académico con relación a los trabajos de titulación con esta modalidad, la segunda parte, y la tercera parte es conocer las normas de la revista a cual van a postular. Para la siguiente clase, que es el lunes, yo ya tengo los links de algunas de las revistas en donde ya la institución ha canalizado la publicación, pero a pesar de que se ha canalizado esta publicación, ustedes deben conocer igual y someter la estructura que yo les voy a dar a las normas de la revista, como la revista exige esta estructura, tanto en la estructura básica como la superestructura, que es con respecto a lo metodológico. Bien, entonces, sin más preámbulo, espero que esté entendida esta primera parte, que no todo lo que voy a dar yo, estas 4 horas, es suficiente información, sino que la política de la institución con respecto a la modalidad de titulación con esta modalidad de artículos y las normas de publicación de la revista. Voy a compartir pantalla para empezar ya la clase de manera formal, si me permiten. Bien, esta presentación de esta noche, o esta participación de estas 4 horas, lo hago desde como un auspicio en atención a la amistad que ya me une con el instituto, con la vicerrectora, con la profesora Levis. Yo dirijo unos cursos precisamente de redacción científica, y yo manejo este programa de promoción a investigadores nobles que
Precisamente el curso se trata de enseñar a los investigadores noveles a cómo se hace un artículo científico a partir de una investigación de campo y cómo sistematizo ese informe que viene a ser el artículo científico para divulgar el conocimiento. La redacción o el proceso de elaboración de un artículo científico puede ser visto según la intención, estimados amigos, según la intención que quiera darse a ese artículo. Si yo, en el caso de ustedes, es para la titulación y la génesis de ese artículo va a ser o debe ser, fíjense que eso, ahí está la normativa de la institución, claro, viene de los órganos regulares universitarios, ¿no? Uno de los requisitos para su artículo va a ser partir del piensa que usted haya ejecutado a lo largo de la prosecución de su carrera. ¿Qué quiero decir? Ustedes tienen, no sé, 3, 4, 5 años de estudios, en cada semestre hacen un piensa, no necesariamente el último es el que va a generar el artículo. Puede ser que ustedes tengan un piensa que les gustó mucho, que les quedó muy bien planteado, que se sacaron un notón y que recibieron muchos comentarios positivos. Ese piensa, ese proyecto de investigación de interés es un... Sí, lo que usted explicó la otra vez. Dele cuenta de lo que estaba más o menos todo, ¿ya? ¿A quién me ayuda para ver quién tiene el micrófono abierto? Ya está, doctora. Listo, gracias. Entonces, ese proyecto de integración es la materia prima con el que deben, a partir de él, estructurar el artículo. Si ustedes tienen ya ese piensa, les quiero decirles, mis queridos amigos, que ya tienen como el 50, el 60% el camino andado. ¿Por qué? Porque el formato del piensa no coincide de manera total con la estructura del artículo científico, pero tiene los mismos elementos integradores. Los dos tienen una introducción, los dos tienen metodología, los dos tienen fundamentación teórica. Puede ser que el piensa tenga otro orden, porque ese es un proyecto de investigación y lo que ustedes ahora van a elaborar es un artículo científico. Entonces, por obvias razones, son dos productos diferentes de discurso académico, de discurso científico, los dos, pero bajo diferentes modalidades. El proyecto tiene su propia estructura y el artículo, vamos a hacer ya van a conocer la modalidad del artículo científico, que en los últimos, será 8 años, la mayoría de las revistas Latindex, las Q1, Q3 y todas estas tienen un formato ya establecido, de formato INRI, que se llama en términos científicos. Muy bien, entonces, dicho esto, aclarado este escenario previo, si tienen su piensa elegido, entre hoy, jueves, y el lunes que viene, ustedes ya podrían tener ya su piensa seleccionado, pero no solo porque les gustó, no solo porque sacaron buena nota, sino que después de la clase de hoy, ustedes van a darse cuenta, van a poder deducir qué piensa es el que tiene mayor estructura como para este artículo que vamos a crear, que van a crear ustedes. Muy bien, entonces inicio. El proceso de la recopilación de la información de un artículo científico tiene como estos 3 importantes pasos. Primero, yo diseño la investigación, es decir, me ubico física y teórica y metodológicamente qué diseño de investigación yo realicé allá en el piensa. ¿Cuál fue la problemática? El nudo problemático o problemática
se refiere a esa realidad social, a ese grupo social, a ese fenómeno social donde ustedes colocaron sus ojos de investigadores, sus ojos fenomenológicos, captaron el fenómeno social que era investigable según su perspectiva. Entonces, cuando decimos problemática, uno de las nuevas líneas en las que se entiende, sobre todo en ciencias sociales, cuando se refiere o mencionamos qué problemática fue la que yo investigué en aquel piensa, no necesariamente nos referimos, no necesariamente tiene que ver con un problema. Eso ha cambiado ya en la metodología de las ciencias sociales. Problemática se refiere a una realidad social que tiene condiciones positivas, negativas, que tiene elementos interesantes, que tiene movimientos, que se gesta algo allí, que yo con estos ojos de investigador, que no son los ojos normales, que no son los ojos comunes, no es como mi abuela decía, no es la nariz, yo tengo una nariz diferente, decía mi abuela. Y ella no se equivocaba, por ejemplo, en decir que la tal persona era buena persona y la otra persona no era tan buena persona. Asimismo, nosotros los investigadores vamos creando estas competencias de un ojo fenomenológico y que decimos, esto está bueno, esto es un buen tema de investigación. Esto quiere decir, es una realidad social, un fenómeno. No necesariamente hago hincapié porque esta mirada diferente, de si la comprendemos en el momento de la redacción, no vamos a plasmar en el documento como un problema como para quién, no. Ahora debemos mirar esa situación social, ese fenómeno, como una realidad social, como dicen ahora los filósofos, los sociólogos contemporáneos del siglo XX, del siglo XXI, que todo es investigable. Depende de los ojos cómo lo miren, de la perspectiva cómo le miremos. Entonces se puede investigar situaciones de conflicto, se puede investigar hábitos, se puede investigar sistemas de convivencia, se puede investigar estilos de comunicación, ¿qué? Es todo. Solo depende de cómo usted plantee. Y de eso depende que su artículo científico tenga solidez. Porque si el autor está claro que este es el objeto que yo quiero investigar los hábitos, usando al creador de los hábitos, al sociólogo Derrida, ¿no? Los hábitos de los campesinos jubilados del IES en Zig Zig. ¿Por qué en ese dispensario médico de Zig Zig del IES, del Instituto de Seguridad Social del Ecuador, apenas son 55 jubilados campesinos? De los 55, hay 48 jubilados campesinos con enfermedades crónicas. Ahí se devela fácilmente una situación problemática, ¿no? Hay una circunstancia que nos llama la atención y que dice, pero si son campesinos, si son señores de la edad dorada, adultos mayores, pero son campesinos, casi el 98% de los que están en el seguro campesino de ese sector, de esa parroquia, tienen enfermedades crónicas. Fíjense, la realidad social lo devela sin ninguna complicación. Ahí hay algo. ¿Qué voy a investigar? ¿Por qué están enfermos? Según mi perspectiva de investigador social, ¿será esa la pregunta que me lleva a la investigación? ¿Por qué están enfermos? O si no, otra pregunta. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho en sus últimos 10, 15 años para tener estas enfermedades crónicas? Las enfermedades crónicas a las que me refiero es que son hipertensos, diabéticos y son 3. Les hablo de una investigación que hace una participante mía de los cursos que yo doy. Eran 3 enfermedades, no recuerdo. Hipertensión,
diabetes y no sé. Muy bien, pero ¿cuál es la pregunta que me inquieta como investigador social? ¿Por qué están enfermos? No. Para que sea una enfermedad crónica, yo le decía como tutora a mi participante, porque ella es médico, ¿cuántos años tiene que pasar una persona cometiendo una serie de errores, ¿no? O ultrajando tanto a su cuerpo para que se vuelva una enfermedad crónica? Ella me decía más de 15 años. Una persona hipertensa debe hacer un sinnúmero de cosas para que se pierda el control de la tensión en su cuerpo. Más de 15 años. Entonces, fíjense, ahí salen más dudas y más preguntas. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hábitos tuvieron y tienen ellos para llegar a donde están? Con una condición de salud crítica, siendo que son sujetos que viven en el campo, su contacto directo con el campo, entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? ¿Qué dejan de comer? ¿Por qué si son jubilados, tienen el menor tiene 78 años, y, es decir, que los que están en el estudio son mayores de 78 años y todavía están trabajando la tierra? Aún ellos se levantan a las 4 de la mañana. Imagínense ustedes adultos mayores de 70 años, de 60 años, de 75 años, de 80 años, aún tienen ese hábito. Y por eso esta investigación se comienza y se denomina habitus, porque habitus tiene una mirada socio-filosófica, una mirada humanista netamente de todo el hábitat, de toda la cosmovisión de estos sujetos para llegar a tener esa vida como la tienen ahora. Es decir, que la mirada no es médica solamente. Es decir, que la mirada no es solo social. Es decir, que la mirada no es solo cultural. Es una mirada diversa, ¿no? Porque el hábito de comer, por ejemplo, estos señores dicen que comen papas, choclo, melloco, no sé qué, grano y grano y grano y grano, hidratos de carbono, como 3 y 4 hidratos de carbono en el mismo plato. Muy poca proteína animal. Entonces, ¿de dónde vienen esos hábitos? Entonces, fíjense, la realidad social que se puede abordar en una investigación depende de los ojos suyos, de la mirada que le dé el investigador. Cuando los estudiantes vienen a presentar su propuesta de investigación y el tutor, el profesor, entiendo que en los participantes están tanto profesores como estudiantes y esta recomendación va para los dos. Si el estudiante ve de una forma, de una perspectiva, esa realidad social y el docente con su experticia, con su experiencia de vida, dice, no, chico, mejor vete por acá. Entonces, el estudiante ahí debe fortalecerse y asegurar su perspectiva. No, profe, mire, es que yo quiero, a mí me interesa conocer esto, argumentar su perspectiva. No dejen que les quiten la intención investigativa de donde ustedes pusieron el interés. Ahora, si usted no tiene clara la idea, estudiante, si usted no está claro con su objeto de investigación del piensa, si no estuvo claro eso, ese piensa no sirve. Debe estar muy definido y claro qué fue lo que hicieron, en dónde pusieron la mirada, cuál fue el objeto de estudio, cuál fue la realidad social. La realidad social debe estar bien clara y definida, ya lo van a ver por qué. Muy bien, entonces, parto. ¿Qué diseño de investigación tuve yo en el Piensa? Primero, lo que ya me referí, ¿no? Una realidad social clara, estructurada y definida como objeto. El objetivo, ¿cuál fue el objetivo de ese Piensa? ¿Será que lo conservo? ¿Será que lo reajusto? ¿Será que lo mejoro? Debo estar claro que si yo algo cambio o muevo,
en estos tres aspectos, el objetivo y la metodología, me cambia el piensa, me cambia, se cambia esa propuesta de investigación. Muy bien, el segundo paso es, en el piensa, estoy hablando del piensa, ¿qué hice yo en la recolección y el análisis de datos? Fue que hice un trabajo de campo, fue experimentación, hice la revisión de fuentes necesarias. Ahora, para mi artículo científico, ¿será que esas fuentes son suficientes? Ajá, yo debo leer, escúchenme bien, yo debo haber revisado las normas de las revistas, que la próxima clase vamos a hablar de las normas y les voy a presentar algunas normas para que tengan presente. Hay unas revistas que exigen que sean por lo menos 15 fuentes. Entonces, si en el piensa solo usé 8, entonces en el artículo tengo que actualizar esa información, esas fuentes. ¿Será que las aumento en metodología, le aumento en fundamentación teórica, en alguna parte? Muy bien, ¿qué hice yo para la recolección de análisis de datos? En este caso, para los artículos científicos, debe ser un trabajo de campo. En el caso de ustedes, que son puras carreras tecnológicas, técnicas, es igual. Debe ser un trabajo de campo, debe ser un trabajo de proyectos factibles, debe ser un piensa producto de una propuesta de la ejecución de un software, de un plan de gastronómico, no sé, conservación de alimentos, en software, una aplicación, un piensa que se haya ejecutado y llevado a cabo, planificado, ejecutado y evaluado en forma total. Es decir, que todo el círculo de la investigación haya sido completado. La estructura definitiva. Muy bien, entonces, ya que yo tengo estos dos pasos previos del piensa, ya me ubiqué, de esos piensas que hicimos en los otros años, ¿cuál me suena con estas características que la profesora Mónica me está diciendo? Una realidad social que yo haya identificado y me haya gustado lo que yo hice en ese momento. Un trabajo de campo que yo hice la tal propuesta, que ejecutamos la propuesta y que evaluamos la propuesta, sea de cualquiera de las 5 grandes campos de conocimiento que tiene el instituto. Y luego la estructura definitiva. Con estos antecedentes, con estos prerequisitos, yo ya estoy, es decir, ustedes ya están en condiciones de sentarse a planear la escritura, la edición y la revisión de la escritura. Esto lo harían ya con la compañía y la tutoría, el acompañamiento de sus tutores. Otro de las ventajas de hacer un trabajo de titulación es que ustedes no están solos, ¿no? No están solos. Miren, esta primera actividad de apoyo es precisamente para ubicarles y luego con su tutor van a ir de la mano juntos. Esos artículos científicos no van a estar solos, no va a ser autoría íngrima y perdidos en el espacio, no. Van a estar con su tutor y a partir de estas orientaciones, no son básicas, no son generales, son esenciales para que estructuren y tengan una idea clara. Primero, que ya tienen el camino andado con el piensa hecho. Yo considero que si yo tengo el piensa, ya lo tengo prácticamente listo. Es decir, que ustedes necesitan un poco pulir algunas competencias como la de la redacción científica, como la de la deducción, entender claramente que una cosa es el piensa y otra cosa es el artículo científico, pero el artículo nace del piensa. Entonces ya tienen todo. Lo que necesitan es solo una habilidad cognitiva y metodológica para reorganizar toda la información que tengo aquí en el piensa y lo paso en la estructura del artículo, ajustándole, reajustándole, mejorando la redacción, corrigiendo algún detalle, pero ya lo tienen, chicos. Pienso que esta alternativa de titulación, si hubiese habido en mi tiempo,
Ay, cuántos muchachos no podrían haberse graduado facilito, facilito. En nuestra época de los profesores y mía, no había estas posibilidades de graduarse así tan desde el trabajo, ¿no? Que implicaba hacer una tesis, una monografía. Teníamos que, yo en mi época hacíamos, ¿cómo se llama esto? La alfabetización, 10 meses de alfabetización. Después de que yo me gradué, hacían trabajo comunitario, 10 meses. Imagínense, para graduarse, hacer solo un artículo científico y a partir del piensa. Eso ustedes en una semana lo hacen. En una semana lo hacen, chicos. Me parece una decisión acertada e inteligente. Si quieren graduarse sin problemas, esta es la opción. Entonces, ¿cuál es el propósito de un artículo científico? El propósito es que ya tengo un producto de investigación, como ustedes tienen el piensa. Entonces, a través de un artículo de investigación o científico, es demostrar, entre paréntesis le pongo argumentar, que esos hallazgos, que esos resultados, que esas conclusiones, esas deducciones y la metodología que empleé para llegar a esos resultados son válidos en el contexto académico, en el contexto científico. ¿Por qué son válidos? Porque responden a un método, a una metodología científica que es la validada, el camino validado para llegar a una verdad. Esa verdad es un conocimiento. Es decir, llegar a una verdad irrefutable. ¿Por qué es irrefutable? Porque como está aplicada, descubierta, develada a través de una metodología, paso a paso, es irrefutable porque se cumplieron todos los pasos y los resultados son los que se esperaban. Tal vez inacabada, una verdad. ¿Por qué? Porque las verdades son eso, pues, ¿no? Verdades por un momento, por un instante, en un momento histórico, en un lugar geográfico. Pero esa verdad mañana cambia, deja de ser vigente, es una verdad parcial, pero es una verdad. Lo interesante de estos artículos es que llegamos a un conocimiento. Sin embargo, nuestra verdad, producto de ese proceso riguroso, sea cual sea su paradigma, sea cual sea el enfoque de investigación, si está sometido esa investigación a ese camino riguroso del método, el método es lo esencial, es la espina dorsal de un artículo científico, el método. Si yo, por ejemplo, en las ciencias sociales, este paradigma de la investigación híbrida está vigente en el momento, en estos años. No sé si me equivoque, tal vez será unos 8 o 10 años, donde tenemos cierta libertad, sobre todo los investigadores en ciencias sociales, de combinar métodos, pero para yo combinar métodos, escúchese bien, para yo poder combinar métodos, debo ser experto, debo tener experticia. Si yo digo que mi investigación es de enfoque cualitativo, de paradigma interpretativo, y luego meto, no sé, una encuesta estandarizada, ¿como para qué? No pega, ¿no? El agua y el aceite, no pega. Si digo que es un trabajo interpretativo, de investigación cualitativa, como para qué yo saco porcentajes y para qué yo saco percentiles, nada de eso. Entonces, no puedo inventar. Podemos, sí hay flexibilidad en la combinación de métodos, pero hay que saber combinar los métodos. Entonces, de esta sola lámina, lo importante es que quede claro que para un artículo científico, para llegar a esa verdad, es a través del camino metodológico. Yo, si no conozco de metodología, difícilmente yo puedo montar, puedo diseñar, puedo escribir un artículo científico. Le quedará, no sé, como una ensalada así con raras combinaciones.
La estructura del artículo científico, el que les comentaba, que tiene tal vez unos 6, 8 años, es este formato INRID. La mayoría de las revistas, tanto indexadas, Latindex, como las otras yo digo no me gusta adornarles, ¿no? Estas Scopus que sean de los cuarto bates. No. Eso tiene un mundo muy, muy especial. Esas revistas tienen, todo en el mundo se va como desgastando, ¿no? Y esas revistas tienen ciertos peros. Para los noveles, para los estudiantes, tenemos, la profesora Ledis me dice que tiene un grupo de revistas que ya están como al contacto de sus producciones y en espera. Imagínense, el segundo paso es eso. ¿Dónde voy a divulgar mi artículo? Y también la institución ya les provee ese contacto, esa revista. Es decir, que ustedes están hechos, están privilegiados, muchachos. Este formato INRI tiene esta estructura. Es importante que se den cuenta dónde está la diferencia. Todos los trabajos tienen una introducción, ¿ok? Ahí está como primer paso la introducción. Luego, inmediatamente paso a la metodología. Fíjense, la introducción viene a ser en este formato lo que en los artículos anteriores de formato convencional o de formato clásico llamábamos el planteamiento del problema. La introducción es como una mezcla de introducción y de planteamiento del problema, porque aquí en esta introducción yo presento todo el documento, lo presento en el mismo orden que voy a ir desarrollando, y aquí en un solo párrafo, señores, un solo párrafo, yo describo el objeto. En un solo párrafo yo describo la contextualización del objeto. En un solo párrafo yo explico la delimitación del objeto o de la realidad social. Entonces, esa introducción tiene, si yo les digo que es como una combinación entre introducción, lo que antes conocíamos, la introducción, y una combinación del planteamiento, esta introducción tiene entre 12 a 13 párrafos. Que eso es importante que conozcan, ¿no? Párrafo 1, párrafo 2. Si me dicen 12 párrafos, la introducción debe tener 12 párrafos. Si me dicen, por eso es que les hago hincapié en conocer el reglamento del instituto para conocer qué debe tener la introducción, qué debe tener la parte metodológica y así cada uno de los aspectos. Pero aquí van a conocer lo que en redacción científica todas las introducciones con este formato INRI deben contener. Entonces, estos 4 cuerpos, introducción, metodología, resultados y discusión y conclusiones. Fíjense, entonces nosotros podríamos decir que este modelo denominado INRI es un estándar ampliamente aceptado en el ecosistema de la comunicación académica que establece la estructura y componentes de los artículos científicos. Miren, es un estándar. ¿Estándar qué quiere decir? Una norma, un canon aceptado por una comunidad científica, es decir, este formato es un lenguaje común en la comunidad científica en cuanto a producción de artículos científicos como divulgación de artículos científicos teóricos, que se produce conocimiento. Debe su nombre a los apartados que lo integran, que son los siguientes: introducción, métodos, resultados y discusión. Y por supuesto les pongo las normas APA, ¿no? Aquí podrían ustedes, cualquiera de ustedes me diría, y profesora, ¿y dónde están los fundamentos teóricos? Entonces, ahí es que debemos saber las normas de la revista. No es que hay un vacío en el formato. Los fundamentos teóricos son sine qua non, son elementos infaltables. En toda investigación científica deben estar los fundamentos o el marco teórico o la teorización,
Parecería lo mismo, pero no es lo mismo. En este formato INRI, cuando los artículos científicos son producto ya de una investigación, como él piensa en el caso de ustedes, ahí es que se teoriza, porque ya investigaron, ya tienen resultados, ya tienen un camino andado, ya vivieron un método de investigación, sea del enfoque que sea. Entonces, todas esas vivencias es que después de eso dice, ajá, como yo conocí esta situación de los jubilados campesinos, descubrí sus hábitos, conocí por qué se levantan tan temprano, no porque aman el trabajo, fíjense, de los 48 viejitos que mi amiga investigó, ellos, los 48 dijeron que ellos no quisieran seguir trabajando. Ellos trabajan porque la pensión que reciben del Estado no les alcanza. Ellos tienen que seguir trabajando. También otra realidad social que surge de estos viejitos es que ellos siguen trabajando a partir de las 4 de la mañana hasta las 5 o 4 de la tarde. Además de la primera motivación es el dinero que no les alcanza, la segundo gran problema de esta realidad social es que sus hijos no están aquí. Les hablo de la comunidad Sig en una parte de ahí de Azuay, no sé, no me acuerdo bien si es Azuay o Azogues, un centro del IES, ¿no? Para campesinos jubilados. Sus hijos no están con ellos, están fuera del país y la mayoría de estos 48 no reciben remesas, sus hijos no les mandan, pero sí se quedaron con los nietos. Entonces, fíjense esta realidad social. Parecía solamente que estos 48 viejitos tenían enfermedades crónicas y eso parecía. Entonces, cuando usted investiga y hace la investigación de campo, se descubre, se van develando las otras problemáticas que tiene un fenómeno social. De ahí que la investigación social ha cambiado de paradigma. No podemos hablar de variables en su discurso, en la redacción, en ciencias sociales o investigación tecnológica, como en el caso de ustedes, pero aplicada a las necesidades sociales. Aquí no podemos hablar de variables dependientes, independientes. Nada, eso ya es un sacrilegio, porque los fenómenos sociales son multivariables. No hay una causa y un efecto, no hay. Eso ya hemos comprendido los investigadores desde más de 10 años, que en nuestras investigaciones no hay esa dualidad, causa y efecto no. Un efecto puede ser provocado por muchas causas. Por eso acá no hablamos de investigación social, la tecnología aplicada en lo social. No puede haber una variable, no puede haber. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que el fenómeno social tiene una serie de aristas, ¿no? Una serie de circunstancias que lo generen. Entonces, fíjense, esta situación, este es el formato en el que van a hacer. Entonces, ustedes tienen una introducción en el Piensa. Veamos entonces qué contenido yo debo presentar en la introducción de mi artículo y selecciona. Ah, muy bien. Aquí está el primer párrafo donde yo presento el objeto. Este párrafo me sirve. Primero. El segundo, aquí está donde yo describo la realidad social, el contexto. Ah, este párrafo me sirve. ¿Ven? Esa es la habilidad que necesitan. Ubicar en este formato que yo les doy ahora, el formato INRI, la información que tienen en el Piensa y distribuir, redistribuir y reacomodar el discurso. Tienen que volver a ver los conectores, tienen que estructurar los párrafos como lo indica la redacción científica. Muy bien, después de los métodos, entonces, sí, estaba hablando de la fundamentación teórica, según la normativa de la revista, la fundamentación teórica está después de metodología, en algunas revistas, en algunas lo ponen después de los resultados y la discusión, es que se teoriza. Como ya sé qué resultados tengo, ajá, ya conozco que los señores jubilados campesinos
tienen todas estas enfermedades crónicas porque hay aristas económicas, hay aristas emocionales, hay aristas sociales. Entonces, ¿qué teorías me ayudan para comprender este fenómeno? ¿De qué teóricos me agarro para yo comprender este fenómeno y hacer la discusión, pero ya con estas miradas teóricas? Eso se llama teorización. Después de investigar es que busco la fuente teórica, no antes. El modelo clásico, el convencional, el que hacíamos antes era, primero nos llenábamos el proyecto de investigación de teorías y después no las usábamos para nada, en ningún momento. Ahora es al revés, investigo, tengo hallazgos, tengo resultados, y ahí es que digo, para esta situación, para este fenómeno, este teórico, supóngase, ahí es que salió, ¿no? Los hábitos de, que no me acuerdo el autor, estos viejitos jubilados campesinos tienen una serie de estilos de vida que ese es el resultado. El resultado que tienen ahora es que tienen más de 70 años, tienen más de 3, incluso hay casos que tienen más de 3 enfermedades. Mayri, estoy con cámara. Disculpen. Entonces tienen más de 2 y 3 enfermedades crónicas, una misma persona. Entonces, fíjense cómo es la mirada. Ya, como ya tengo esos resultados, ya encontré que ellos están enfermos, no solo porque comen papa, mote y arveja en el plato. No. Hay otros. Entonces, busco ahí qué teórico, qué teoría, qué argumentos sociológicos, filosóficos, epistemológicos me servirán para yo comprender esto que tengo aquí y poder llegar a las conclusiones y poder hacer la discusión. La discusión se hace no solo con los resultados, sino de la mano ya de la teoría. ¿Para qué? Para luego ir a las conclusiones que son las valiosas reflexiones. Aquí en las conclusiones es donde usted genera el conocimiento. Las 3 primeras es el andamiaje metodológico, todo lo que hacemos previo. Y en las conclusiones, que son 4 o 5, eso es la cereza del pastel, las conclusiones. No se repiten, no se repite teoría en las conclusiones, no son pareceres, no son apreciaciones, son reflexiones, son el conocimiento al que llegó usted. Entonces, si ustedes pueden apreciar este caminar, 3 momentos principales, está obvio la parte teórica, obvio porque no hay investigación sin una fundamentación teórica que tendríamos que averiguar según las normas de la revista en dónde lo colocamos. Y llego a las conclusiones. Muy bien, vamos a explicar un poco más a profundidad esta estructura sugerida del formato INRI, como se conoce. Muy bien, el artículo científico entonces tendría esta estructura. Páginas preliminares. La introducción viene a ser la información. La metodología, hallazgos, viene a ser la investigación propiamente dicha. Y las conclusiones vienen a ser la producción del conocimiento. Este formato INRI tiene estos 4 grandes momentos. Bueno, al final sería las referencias y los anexos si los hubiere, ¿no? Muy bien. Estos números de páginas son relativos porque dependen de la normativa de la revista, pero yo les comparto como una referencia, ¿no? Los artículos no pueden pasar de 15, 16 páginas, entonces yo les doy como una referencia. Bien, las páginas preliminares contienen el título, el resumen en idioma español y en el inglés. No sé si hay según la revista que pueden pedir más, pero eso es lo básico. Eso llega a 1,5 páginas porque la portada, la primera página,
Es todo completo en español y todo completo en inglés. Es decir, que serían 2 páginas. Sigue. La información, ¿qué parte, qué aspectos tiene la información? La introducción y los objetivos, general y específicos. La introducción, como ya les dije, tiene varios párrafos, porque en la introducción presento, es como la carta de presentación, presento en ese mismo orden que va a tener el artículo, en ese mismo orden yo presento en la introducción. Y la investigación propiamente dicha, ¿qué va? Aquí viene la metodología, como les digo. Este es el sistema nervioso, el órgano principal para los artículos científicos. ¿Qué va? La metodología, enfoque, método, técnicas, instrumentos. Aquí en este caso yo les sugiero que después de esto viene la teorización, los hallazgos y la discusión. En ese orden, la mayor parte de revistas están pidiendo así, en este orden. Y el conocimiento son las conclusiones. Entonces, fíjese, cuando yo produzco, cuando yo estructuro un artículo científico, tiene estos grandes 3 momentos, ¿no? La información es en la introducción. Yo presento, informo de qué se trata mi proyecto. La investigación propiamente dicha es a través del caminar metodológico. Y cuando produzco el conocimiento, en las conclusiones. Más o menos esto, no más o menos, esta es la estructura de un artículo científico con el formato INRI y esto sí es un aproximado de las páginas. Como ustedes ven, se le da mucha prioridad al andamiaje metodológico. Hace unos 10 años nos mataban con la teoría y debíamos sabernos de memoria los teóricos, pero después no relacionábamos los hallazgos con la teoría. Incluso y muchas veces no había ni relación. Ahora ya les expliqué el giro que ha dado la investigación. Ajá, referencias y anexos. Total, entre unas 14, 15, 16 páginas, según la revista en donde ustedes vayan a postular su artículo. Un promedio de 14 a 16 páginas. 18, 20 ya difícil que le pidan así las revistas indexadas. Puede ser el caso, pero es un mínimo de 14 y tal vez un máximo de 18 páginas, 20 páginas. Bien, vamos a profundizar todavía más. El título resumen en idioma español y en inglés palabras claves, la introducción, la metodología, las conclusiones, las referencias. Bien. En el primer momento, el título y el resumen es definitivo el título. Es definitivo el título porque es la guía, el camino que me indica a cualquier evaluador, cualquier persona que lea su artículo, lee el título y dice, esto quiero leer o esto no me interesa leer, ¿no? Entonces el título debe definir el sistema de referenciación. Yo les recomiendo que cuando ya comiencen a hacer su artículo científico, ya configuren sus computadoras, ustedes que son tecnólogos, para el sistema de referenciación que sea automático, que esté configurado con el APA 21, ahora ya se trabaja con el APA 20 o 21, que ya esté todo lo que ustedes puedan automatizar para la producción de su artículo, háganlo. Ahora en Office hay una función que es control de cambio. Ustedes le pueden hacer automático la revisión de corrección de estilo, le pueden hacer automático la revisión de ortografía y de redacción. No necesitan estar pagando a nadie, no necesitan torturarle a su tutor para que el tutor le revise palabra por palabra. Todo lo tienen ya las computadoras en Office. Es solo cuestión de saber usar las funciones de Windows, de Office, no sé cuál es la palabra exacta, yo lo uso, pero en Word todas estas funciones existen. Entonces si usted quiere, ya cuando tenga su borrador del artículo, le activa la función de revisión de corrección de estilo y lo hace automáticamente. El corrector de estilo
le subraya, le saca en rojito las palabras repetidas, los verbos que están mal conjugados, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo saben, busquen ahí en los tecnólogos cuál es la especialidad, los de software, los de computación, ellos seguramente lo saben, y entonces busquen ayuda. Y además aprenden, ¿no? Es más fácil aprender que estar pagando, que me den haciendo algo tan personal como es mi trabajo de titulación, porque ustedes tienen que presentarlo, ustedes tienen que defenderlo oralmente. Entonces, si otra persona lo hace, les digo que a mí, cuando yo vuelvo a vivir acá al Ecuador, viví 30 años fuera del país, viví en México, viví en Venezuela, viví en Madrid, estudié en todos estos países y créanse que yo no he visto que la gente paga para que le hagan sus trabajos. Eso lo he visto acá y mis alumnas se han permitido decirme, profesora, pero usted me puede ayudar a hacer el trabajo de titulación y yo le pago. Créanse que yo me he sentido ofendida. Si yo mismo soy su profesora de investigación, ¿cómo me van a decir eso a mí? Entonces, a mí no me parece, pues no. Sí es algo sencillo, ustedes lo pueden ver. Es solo cuestión de leer un poco, de conocer las normas APA. Y un trabajo de 14 páginas, ¿cómo yo voy a pedir a alguien que lo haga, y yo pago? No somos capaces. Ustedes estudian en esta institución de carreras que se necesita un promedio de inteligencia un poquito más que el de otras carreras. Son carreras muy novedosas, son carreras de vanguardia. Entonces yo no creo que no tengan las competencias, las tienen. Esto no es nada del otro mundo, mis queridos. Esto me refiero más a los estudiantes que a los profes, ¿no? Los profes total ya hicieron sus tesis, ya se graduaron, ya tienen sus títulos. Unos estarán haciendo maestrías, otros estarán estudiando sus doctorados. Ellos saben de lo que yo hablo. ¿Cómo yo voy a pagar a alguien que me dé pensando? Y el rato que me toque exponer, ¿cómo? Me aprendo de memoria. Y si me hacen una pregunta de fondo, no puedo responder. Y entonces, ¿para qué pagué todo lo que pagué? Entonces, fíjense, un artículo científico que ya tengan un piensa, es por demás buscar a alguien que les pague. A mí me da mucha pena ver eso acá en Ecuador. Muy bien, entonces la parte de la información del artículo, como les había dicho, introducción y objetivos, es la apertura. Esta parte de la introducción se presenta todo el contenido. La introducción viene a ser la tarjeta de presentación. ¿Qué datos tiene una tarjeta de presentación? El nombre, la profesión, el teléfono, el correo electrónico, tiene la información esencial. Asimismo, la introducción. Si son 12 párrafos en la introducción, ningún párrafo puede estar repetido. Lo que digo en el párrafo 1 no lo digo más. Lo digo y lo debo expresar claramente. Objeto de estudio. El objeto de estudio es tal cosa. La contextualización es el estudio se desarrolla en la región rural de Sixi, en el dispensario del Seguro Social de la parroquia Sixi de la provincia de Azores. Este dispensario corresponde al servicio de salud pública. No sé qué, el contexto. O sea, no tengo que estarle echando un cuento, sino la característica del discurso científico es específico, al grano, directo. Aquí no necesitamos discursos y parafraseos, no se desperdicien haciendo párrafos inútiles. Muy bien, la metodología es la columna vertebral de la investigación, como ya les mencioné. Conclusiones, la reflexión del autor, es donde genera el conocimiento. Estas primeras partes, introducción, metodología, ustedes para desarrollar estos aspectos usan ideas ajenas, se fundamenta. Por ejemplo, la metodología. ¿Qué método, según Lewis,
la investigación acción corresponde a esto, aquello, cito y comento, pero en las conclusiones, aquí son ideas propias. Todo lo anterior usted se sostiene en ideas de otros, ideas ajenas, ideas de los investigadores, de otros investigadores, pero en las conclusiones, aquí ya no cito, aquí ya no repito citas, aquí ya no vuelvo a decir lo que dije en teorización o en la descripción o en la justificación, no, ya no más. Aquí en las conclusiones son palabras originales, inéditas suyas. Aquí es donde el autor brilla. Puede decirse que a pesar que en la metodología les digo que es la columna vertebral de la investigación, porque si está bien llevado el camino metodológico, las conclusiones son la pura verdad. Fíjese. Y como estén redactadas, es usted. Escúchenme bien. Como estén redactadas las conclusiones claras, con un lenguaje elegante, con un lenguaje científico, transparentes, inteligentes, unas conclusiones que dé gusto leer porque descubrió tal cosa. Ese discurso en donde estén las conclusiones, esas son reflejo de usted. ¿A dónde llegó? ¿Por qué llegó? ¿De qué se dio cuenta? Las conclusiones son, a veces los tutores no le dan importancia, se concentran más en estos de aquí, en todos los otros 3, 4 aspectos anteriores. Y a pesar que la metodología es básica, un evaluador externo va a revisar la metodología en primer momento, pero el segundo gran momento y el definitivo son las conclusiones. Escúchese bien esto. Fíjense, en los formatos convencionales anteriores, unos 8 años antes, teníamos título, primer momento. Introducción, segundo momento. Aquí venía el marco teórico, venía el planteamiento del problema, venía marco teórico, marco metodológico y venía, ¿cómo se llama? Discusión de resultados y conclusiones. Estaba como más desglosado. Era un poco más largo, pero fíjense, aquí si yo les digo que la introducción viene a ser una combinación entre introducción y planteamiento, porque yo aquí en la introducción es que presento el objeto, en la introducción contextualizo, pero en un párrafo, no es la largura de antes. Entonces, puede ser, no, por eso te digo, no me gustaría usar la palabra simple o fácil, pero es más específico, es más informativo. Voy al meollo del asunto. Me gusta a mí esta modalidad porque evita el divagar. Antes decíamos, escribíamos un planteamiento de 4 hojas y tú no terminabas de entender cuál era el objeto de investigación. Ahora, en el primer párrafo, yo debo poner mi objeto. En un solo párrafo, no tengo que estarle dando vueltas al asunto. Entonces, por algo estamos hablando de que este formato es el lenguaje de las revistas científicas de esta nueva época, ¿no? Que nos ha tocado vivir a los investigadores que hemos vivido la clásica y ahora esta, yo me quedo con esta. No lo dudo. Entonces es como más específica, más directa y clara, Yo recuerdo cuando, por ejemplo, hice mi primer pregrado, yo me gradué en el posgrado en el 2001. Imagínense, mi planteamiento del problema debía ser 5 páginas. Y ahora eso mismo tengo que decirlo en un párrafo. Yo me quedo con un párrafo. ¿Cierto? Entonces es la nueva propuesta. Y las normas ZAPA es para ciencias sociales, como tú bien dijiste, y por ejemplo las Vancouver, las normas, no sé, son varias normas, es para ciencias de la salud, las normas Vancouver, es otro formato. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras fuentes, ellos todavía conservan, por ejemplo,
los artículos científicos siempre parten de antecedentes. Ya nosotros en ciencias sociales ya no es obligatorio los antecedentes, porque cada fenómeno es un mundo aparte, ¿no? Ya no necesitamos siempre, por ejemplo, fíjense aquí en estas revistas no nos piden referentes. Y cada vez menos en las universidades, en los trabajos de titulación, ya no hay esa sección de antecedentes. ¿Por qué? Porque cada fenómeno social es único, es nuevo, es inédito. Entonces no se necesita de referentes. Las normas Vancouver son para las ciencias sociales, para las ciencias físicas también tienen otras normativas de publicación de forma, ¿no? Todas estas normativas son cómo presento el documento, pero en esencia tienen el cuerpo. El cuerpo tiene la introducción, tienen los objetivos, tienen el andamiaje metodológico y por supuesto las conclusiones que es el fin, ¿no? El fin de todo este proceso es a qué verdad yo llego. Entonces, por eso a nosotros los de ciencias sociales no oirán solo normas ZAPA, porque no estamos en el mundo, por ejemplo, si tú te vas ahorita a los que escriben estos artículos del COVID, que si ayer nos dijeron que el virus sí se contagia en las superficies y hoy nos dicen que no. Ajá, esas son otras normativas, producen bajo otras pautas de redacción y de búsqueda de la información y de presentación de la información. Son otros sistemas para acortar la respuesta. Bien, entonces como dije, solo 2 preguntas, vamos a continuar. Bien. Esto es como una sugerencia para que su introducción tenga coherencia, tenga cohesión y no sea una introducción repetitiva, cansona, todo lejos de un discurso científico. Entonces, de acuerdo a las normativas de la revista y a las instrucciones institucionales, yo les sugiero que pudiese así organizar el discurso. La introducción puede tener 6, 8, 7 párrafos según la intención investigativa y yo puedo empezar con un párrafo 0 en donde dé apertura al discurso. Hago una introducción poética o motivacional, supóngase que vamos a hablar de los viejitos jubilados campesinos, entonces empiezo hablando algo de la edad, empiezo con una frase, no sé, inspiradora. En la juventud se experimenta, pero en la adultez se reflexiona, o algo así, ¿no? Un párrafo según estas famosas normas ZAPA, debe ser un párrafo de 6 renglones, de 7 máximo, exagerando 8, ya casi no se aceptan 8. Un párrafo bien elaborado y dando la introducción, dando un saludo, invitando al lector a que esto que va a leer le va a gustar. ¿Pero cómo? Empiezo con un párrafo enamorándole al lector. No voy directo al grano. El párrafo 0 es una apertura al discurso. Pero ya el párrafo 2 ya defino el objeto. ¿Cómo lo defino? Lo digo directamente. Recuerden que la característica del discurso científico es específico. Es un discurso objetivo. Es un discurso claro, transparente, directo. Entonces yo ya en el párrafo 2, yo ya defino. Por lo cual uso los conectores lógicos, por lo cual las condiciones de vida de los jubilados campesinos ¿cómo se llama eso? Del Centro de Salud, el IES, y sus condiciones de salud actuales constituyen el objeto de investigación. El investigador intenta, la intención investigativa es develar, o consiste en develar los hábitos de vida
de actuación, sentimientos, miedos, tristezas de los jubilados campesinos que derivan estas condiciones de salud crónica o de enfermedades crónicas que presentan. No doy rodeos, digo lo que tengo que investigar, cuál es mi objeto. El párrafo 2 ya se mencionan los objetivos, no los parafraseo, los pongo como son. Por ejemplo, para esta investigación se establecieron los siguientes objetivos y los pego tal como son. Los objetivos no se resumen, no se parafrasean, sino se colocan como ya están establecidos. El párrafo 3 podría ser la contextualización, es decir, dónde se desarrolla ese objeto, ese fenómeno. Por ejemplo, el 48, comienzo, contextualización. Los jubilados campesinos están ubicados en la zona de Siksik, que es una parroquia rural de la provincia no sé cuánto, que tiene 300 habitantes, que tiene 120 años de existencia, qué sé yo. Contextualizo la parte geográfica, la parte educativa, la parte comunitaria, cualquiera de estos aspectos que usted como investigador considere que es importante colocarlo en la contextualización, porque no es lo mismo hablar de jubilados de Quito que jubilados campesinos. Por eso es que es importante contextualizar. Incluso de la misma cuenca, ¿no? De la misma cuenca urbana, no es lo mismo los jubilados campesinos. Entonces, por eso es lógico, pero a veces tiene que ser evidente. Contextualizar es decir, en dónde está su objeto, sus sujetos, alrededor de dónde viven, cómo viven, cuál es su escenario natural, social, cultural. De todos esos aspectos jerarquizan y aquí se coloca en un solo párrafo lo que sea más importante. Por ejemplo, lo que les estoy mencionando desde el principio de los jubilados campesinos, tengo que decir que son del campo, pues. Tengo que decir que viven alrededor del dispensario médico, que viven a una hora del dispensario médico y que es una población rural porque se ubican o sus residencias están en casas en sectores rurales. Su trabajo es el campo desde que nacieron hasta su presente vida. No han hecho más que trabajar en el campo estos jubilados campesinos. Incluso la mi amiguita, la médico, determinó que de los 48 eran 12 personas que nunca habían aprendido a leer y a escribir. Imagínense, en pleno siglo XXI, conseguimos todavía gente que nunca, ellos ponen, en vez de firma, ponen con el dedo pulgar su huella. Entonces, fíjese, eso es importante, esos aspectos para la contextualización de su objeto, de su fenómeno, debemos ubicar al que lea, al que va a evaluar de qué se trata mi investigación, en dónde se realizó, en qué lugar geográfico y bajo qué marco contextual se desarrolla. Siguiente párrafo. ¿Cuáles son los motivos de la investigación? ¿En dónde yo le veo que está la problematización? Entonces yo digo, después de contextualizar, digo, en medio, a partir de este escenario, surgen unas problemáticas alrededor, como por ejemplo, las condiciones de vida. Es una población económicamente excluida. Su pensión es menos de $400. Sus condiciones laborables, ellos no están en condiciones de producir como hace 20 años, entonces lo poco que producen en sus tierras, que solo trabajan ellos, porque la generación joven, sus hijos, sus nietos no trabajan. Los campos prácticamente, por lo menos en esa zona de Siksik, los viejitos que es más como que están cuidando más que trabajando la tierra. Entonces ellos se paran a las 4 de la mañana porque sus condiciones físicas no les da pues para ser ágiles, ¿no?
Entonces, qué sé yo, si antes cosechaban, no sé, me invento, 100 choclos de su chacrita, ahora sacan, no sé. Entonces, fíjense, la problematización del objeto que yo expliqué en el párrafo 1, en el párrafo 4, yo termino, complemento el cuadro, porque no es solo un problema, por eso se denomina problematización. Son los problemas que se derivan de este núcleo problemático. Los viejitos no solo están con problemas crónicos, sino que tienen una serie de problemas. Y en este párrafo yo por lo menos menciono 3 problemas derivados más, o 2 o 3 o 4, en un párrafo. El siguiente párrafo ya voy a la metodología. Aquí no, recuerden que estoy hablando de la introducción. Aquí no desarrollo, aquí solo cito, aquí solo menciono. Eso es importante, anótenlo ahí en sus cuadernos, porque a veces me traen, cuando viene el párrafo 5, redactan 3 párrafos. Me redactan qué es paradigma, qué es método. No, 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 no. Estamos en introducción, solo lo menciona. El andamiaje metodológico parte del paradigma cualitativo, que tomamos se toman las ideas de Sandin, 2004. Más nada, no explico más nada. A partir de este paradigma, el método seleccionado es investigación, acción participativa, según, ¿cómo se llama él? Según Arias, 2004, el que se caracteriza en donde trabajan todos los integrantes de la comunidad. Para complementar el método, se aplicaron las tales técnicas y los tales instrumentos. No se desarrolla, solo estoy presentando el proyecto. ¿Sí? Recuerden, pónganle entre paréntesis ahí introducción, tarjeta de presentación. Solo los datos específicos, no desarrollo. Aquí cito, menciono, pero no describo. Por eso es importante conocer los tipos de párrafos. Hay párrafos descriptivos, hay párrafos informativos, hay párrafos argumentativos. Aquí solo son párrafos explicativos. Solo cito, no explico. Entonces luego viene el párrafo del marco teórico, en el orden que habíamos dicho, ¿no? Según el INRI. Esto es un ejemplo. Pueden venir ahí los hallazgos, puede venir ahí la discusión, pero cada uno de los aspectos del artículo viene aquí un solo párrafo. Muy bien. Después de que yo ya construyo la introducción, pueden ser 7, 8, 13, 8 párrafos, prácticamente vienen a ser 7, 8 párrafos, porque presento cada uno de los aspectos del artículo. Entonces luego viene la justificación. En este caso yo les pongo un ejemplo. Miren, en el párrafo 9 voy a hablar de la importancia o vigencia de la temática, el impacto social, los beneficiarios, los aportes teóricos, sociales. Les doy varias ideas de lo que puede tener un solo párrafo de la justificación. Y luego este párrafo es infaltable. La justificación, toda justificación termina con la síntesis y digo, este artículo científico contiene o presenta, es presentado con el formato INRI, pongo lo que significa INRI, y está conformado por las secciones de información que presenta la introducción de la investigación. El segundo momento es el de la investigación, que presenta la metodología. Y el tercer momento es el conocimiento, donde se exponen las conclusiones de los autores. Fíjense, eso es el párrafo 10. No explico, todo es mencionarlo. Bien, ¿cómo entonces ustedes, cómo van a generar ese título? El mismo título del Piensa no va a ser el mismo título del artículo. Solo si el nombre del Piensa es muy original, corto, de 14 palabras, de 15 palabras,
y ese título fíjense lo que nos dice las normas APA, interesante, original, corto, no tiene logos, no tiene palabras claves, no, ¿cómo se llama eso? No tiene siglas, no tiene números, es corto, es novedoso. Solo si ese piensa, tiene esas características, podría. Aunque el piensa debe estar en los repositorios de las diferentes universidades, ¿no? De donde se están graduando. Entonces, cuando se le pase por el sistema de similitud, le va a salir que es copia, si es el mismo título. Por eso es que debemos adaptarlo, debemos readaptarlo con esas condiciones. El título entonces lo debemos delimitar. Esta explicación, esta palabrita delimitar sintetiza lo que les acabo de decir. Se puede escribir una frase que es una idea general, enmarca la intencionalidad de la investigación. El título no debe ser una pregunta. Si usted hiciera un ensayo de su piensa, podría ser una pregunta, pero para un artículo científico poco se recomienda que sea el título una pregunta. Muy poco, no se usa. Es como una normativa. Si fuese un ensayo científico, sí le pueden aceptar en las revistas, pero para un artículo científico no cuadra. Entonces, por eso les pongo, no es una pregunta, no es una interrogación el título. El título debe ser claro y transparente, objetivo. El título generalmente parte es un sustantivo al cual se le coloca un artículo. Fíjense este truco. Esto yo les doy a mis alumnos, los que pagan para hacer el curso. Pagan más o menos, ¿no? Y este es de tantos años que uno viene dando estas clases y escribiendo y publicando. Son como los insights que las personas vamos teniendo por la experiencia en la vida y en la investigación. Entonces, cuando yo estaba preparando las clases, revisando, saqué una lista de títulos para presentar a mis alumnas. La deducción, miren, casi todos los títulos comienzan con un sustantivo. El aprendizaje, no sé, significativo. La calidad de la educación, la didáctica en la matemática, la drogadicción, no sé cómo. Es casi siempre un título comienza con un sustantivo al cual se le coloca un artículo. Aprendizaje, la. Ajá. Si les cuesta mucho cambiar el título del piensa al artículo, esta es una técnica para poder ubicarse. ¿De qué hablé en el piensa? En el piensa hablé de, no sé, estrategias didácticas. Entonces, para el artículo, las estrategias didácticas. Algo así, ¿sí? Si ven el consejo. Es importante que el título tenga estos tres aspectos que lo delimitan y que le dan esta condición de científico. Es importante que un título tenga una dimensión conceptual, una dimensión espacial, una dimensión temporal. A veces también es importante dimensión poblacional, según el caso. Pero si tienen estas tres primeras, conceptual, espacial y temporal, está un título bastante bien logrado, bastante bien que implica una información completa. Por ejemplo, vamos a los ejemplos de arriba, que decía que los títulos generalmente comienzan con un sustantivo que tenga un artículo. El aprendizaje en niños de menores de 7 años. Fíjense, digo, conceptual sería el aprendizaje. Espacial, estoy ubicando que estoy trabajando con espacial, sería este espacio, ¿no? Los niños de 7 años. Y temporal en el 2020, Esmeraldas 2020.
Fíjese, sujeto, sustantivo, la calidad de la educación en Ecuador. Esto es muy amplio, la calidad de la educación universitaria, entonces eso sería espacial en Ecuador, pero ya especifico. ¿Qué educación? Educación básica, educación superior, educación inicial. Ubico. Estas tres condiciones es delimitar, quiere decir ubicar al lector de qué se trata ese artículo. Por ejemplo, aquí pudiese poner, ¿no? Educación superior inicial. Fíjese el otro ejemplo, la didáctica del inglés como segunda lengua. Fíjese cómo yo le ubico al lector. Primero, la didáctica. La didáctica es un campo riquísimo de información, de conocimiento. Ajá, pero me ubican. De forma espacial sería el inglés. La didáctica del inglés me ubica como segunda lengua. El inglés como segunda lengua. No sé, en institutos de educación intercultural. No sé, espacial. ¿De dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Espacial es dónde, temporal es cuándo. Casi siempre una condición sine qua non, es decir, obligatoria, en los títulos es el año. Es obligatorio poner el año, porque yo puedo, el aprendizaje de los niños menores de 7 años en el 2019, por supuesto que es diferentísimo al 2020. ¿Por qué? El 2019 estábamos en clases presenciales y en el 20 tuvimos que estar metidos en casa. Entonces, ese aprendizaje son los mismos niños de 7 años, pero el contexto, el espacio y el tiempo hacen la diferencia. Por eso es que es un título que tenga estas tres delimitaciones, estas tres dimensiones, está bien elaborado. Por eso, ¿no? Porque la verdad depende del escenario histórico, del escenario geográfico, de las circunstancias, como lo dice Ortega y Gasset, yo y las circunstancias. Muy bien, el objeto de estudio. Esto es clave, esto es determinante para ustedes como futuros redactores del artículo. Si usted no está claro con el objeto, si en el piensa, cuando hicieron su investigación, no estuvo bien estructurado, no estuvo claro el objeto, es mejor que no se quede con ese piensa. Busca un piensa que esté clarísimo su objeto de estudio. El objeto de estudio consiste en esa realidad social a la que identifican como investigable, por presentar situaciones únicas, interesantes, diferentes. Repito, no necesariamente son problemas, son situaciones únicas, situaciones que, cónchale, uno dice, pero fíjate cómo aquí los padres de familia asisten a las reuniones. Es que es increíble, eso los padres no asisten a las escuelas ya no hayan qué hacer. Y en esta escuelita de aquí de la ciudad de Cuenca, asisten los padres. ¿Qué hay? ¿Qué hacen las maestras para lograr esto? Listo, una realidad investigable. No es un problema, es una buena práctica. Podrá ser respuesta de, qué sé yo, un sistema de organización inteligente. Podrá ser un sistema de convocatoria fundado en el afecto. Eso es que lo voy a investigar. Pero fíjense, eso no es un problema, ¿no? No es un problema, pero sí es una situación problemática. Es otra acepción, no es de problema. Problemática viene de investigable. Esta realidad social es problematizada ya que el investigador expresa uno o varios motivos que justifiquen su investigación. Ahí viene la justificación, lo que les expliqué anteriormente, la importancia, la vigencia. ¿Por qué esto es importante investigar? Pónchale, porque si los padres de familia no asisten a las reuniones,
¿Qué hacen estas maestras que sí asisten? Porque ese es un motivo. Descubrir las estrategias en que convocan los padres y estos padres asisten. Un motivo. Segundo motivo, porque el padre de familia es el adulto significativo en la vida del niño y este debe estar presente en su proceso de escolarización. Y si esta escuela ha podido lograr eso, estas maestras han podido lograr eso, esta práctica se tiene que descubrir, ese secreto se tiene que develar para que las instituciones otras vean si lo pueden aplicar a su comunidad educativa. ¿Y cuántos motivos más podemos poner? Entonces, por eso yo la problematizo, no es que le conflictúo, miren, es diferente, ¿no? La problematizo es porque la argumento porque vale la pena investigar. Podría ser una realidad social que exalte una buena práctica, un saber ancestral, un ejemplo de humanidad. Problematizar es sinónimo de racionalizar. ¿Racionalizar qué quiere decir? Analizar, indagar. Tenía una alumna en Venezuela que decía desguazar. Yo me reía porque es que, profesora, para mí, cuando usted nos dice que debemos racionalizar una realidad social, es como que yo le separo en pedazos y voy buscando dónde está el meollo del asunto. Y ella decía desguazar. Simpaticísima su forma de entender lo que yo quería explicarles, ¿no? Entonces, una realidad social, un fenómeno social, tiene tres miradas, dice, ¿cómo se llama este sociólogo? De los tres niveles de la realidad social. La realidad social tiene tres niveles de profundidad. Lo que se ve, lo que parece ser y lo que es. Entonces, esta problematización o esta racionalización de las realidades sociales, usted verá en dónde se queda. Si en la superficie, en lo que se ve, en lo que parece, es decir, dejarse llevar por las apariencias o llegar a la profundidad de la verdad, lo que es. Esto lo dice Miguel Beltrán, el discípulo de Husserl, el padre de la fenomenología, Miguel Beltrán. Si quieren ustedes entender más qué es una realidad social, Miguel Beltrán. Seguidor de Husserl, que es el fenomenólogo, ¿no? Y Husserl, nos explica lo que es el mundo de vida. Él usa este concepto, mundo de vida, y Miguel Beltrán, estos otros, ¿cómo se llaman estos que son alemanes? Sociólogos, interesantísimos, sociólogos, filósofos. Dios, será por la hora de la noche que ya no me acuerdo. Miguel Beltrán es el que yo siempre les recomiendo a mis alumnas, escribe muy ligero, muy fácil de entender, no son esos filósofos que cónchale, que de 10 palabras son 10 que uno no entiende. Miguel Beltrán es muy accesible y explica con gráficos. Usted lo consigue, por supuesto, en Google y Académico, pero los libros de él es de descripción de la realidad social de Miguel Beltrán, así mismo se llama la obra, y él nos grafica con un cubo estos 4 dimensiones de la realidad, porque la cuarta todavía no se termina nunca de descubrir, porque las realidades sociales son cambiantes, nos explica él. Esos 3 niveles de realidad puede que me sirven ahorita en el 2019, en el 2020, en el 2021 que estamos. Después ya estamos viviendo procesos de aprendizaje post pandemia. No son los mismos del 20, que no sabíamos, los profesores no tenían las habilidades, las estrategias para la virtualidad. Había profesores, hay profesores en nivel de básica que ni siquiera habían usado nunca jamás una laptop. Tienen pues las computadoras de esas de escritorio de antes. Y la pandemia les cambió la vida. Ellos tuvieron que aprender porque tuvieron que aprender. Entonces, fíjense, eso es lo que nos explica Miguel Beltrán. Él dice, no hay realidades
geográficas, hay realidades históricas. Nosotros somos historias, no somos genética únicamente, somos historia, somos las circunstancias nos van co-construyendo. Entonces, vean esta imagen que les tengo como un ejemplo. El consumo de sustancias psicotrópicas en adolescentes. Pero me falta, ese título es demasiado amplio, ¿no? El consumo de sustancias. ¿Qué sustancias? Hay un montón de sustancias psicotrópicas. Los adolescentes son de 12 a 15, de 12 a 17, según la legislatura de los países. Aquí es hasta 18 años los adolescentes. Entonces tengo que usar las dimensiones temporoespaciales. ¿De qué sustancias estoy hablando? ¿De qué periodo de vida estoy hablando? La adolescencia viene de 15 a 18, eso es largo. Entonces, si voy a hacer una investigación con adolescentes de todo ese periodo, o tomo los últimos o tomo los dos primeros. ¿De qué se trata mi población? ¿Cuál es la característica de la población a la que yo estoy intentando investigar? Entonces, un título, un objeto, mientras más específico, mientras más directo esté, está bien elaborado, ¿sí? ¿Cómo delimitar el objeto? Pregúntense, les digo yo, háganse esa pregunta. ¿Qué sabe sobre esa realidad social? ¿Qué pretende comprender? ¿Qué pretende interpretar? ¿Qué quieren identificar? ¿Qué quieren reconocer? ¿Qué quieren descubrir? ¿Qué causas? ¿Qué efectos? ¿Qué circunstancias? ¿Qué quieren encontrar? ¿Quieren encontrar respuestas? ¿Quieren encontrar fenómenos? ¿Quieren llegar a más preguntas? Del piensa, usted debe hacerse estas preguntas. ¿Qué pasa si usted dijo en el piensa que va a investigar los hábitos de los jubilados campesinos, aquí en el artículo científico, qué pasa si solo me quedo con los hábitos o las problemáticas sociales? De todo lo que descubrí en el piensa, me quedo solo con la realidad que se ve. Lo que se ve por encima es que los viejitos son pobres, son campesinos y están casi en el límite de la pobreza extrema. Eso es lo que se ve. Y lo que parece es que parece que son campesinos pobres sobre una fortuna, porque tienen tierras, tienen propiedades, tienen montones de bienes, ¿no? Y porque son pobres. Y lo que realmente es lo que llegó a descubrir mi alumna, ¿no? Es todo un sistema de forma de ver. Entonces, usted pregúntese, ¿qué pasa si solo me quedo con esto? ¿O me llevo todo? Me llevo toda la idea del piensa. Usted puede hacer esas distinciones para sus artículos. ¿En qué me va a servir esta investigación? Esto yo hago hincapié con mis alumnos. La investigación, en definitiva, así lo publiquemos, parece mentira lo que les voy a decir, le sirve al que escribe. Ajá, porque nosotros sabemos, esos artículos muy poca gente lo lee, a veces, ahora los que escriben se tienen que asociar, escriben 3, 4 personas, entonces yo hago un artículo y pongo a 3, 4 para que en el otro artículo también me pongo 3, 4 personas, me ponen allá para que me citen por lo menos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esa investigación? Algo ustedes tienen que aprender con esa investigación. Les servirá para comprender situaciones sociales, les servirá para, por ejemplo, si son tecnólogos, para aplicar los software, si son de gastronomía, para descubrir una fórmula en algo, qué sé yo. Prácticamente la investigación les sirve más que a nadie al autor. Entonces aprovechen, este esfuerzo va a ser para ustedes, para su formación,
para su crecimiento personal y profesional. Aprovechen, hagan lo que les guste, concéntrense en un aspecto de su área académica que les guste, que les apasione. Y quién sabe, queridos alumnos, queridos amigos, a partir de esta investigación, ustedes pueden tener ideas brillantes para mañana. Por eso es que estos trabajos de titulación a veces son menospreciados por los estudiantes, pero no todos. Hay estudiantes bien pilas que a partir de su trabajo de titulación, mañana son unos tremendos empresarios. ¿Por qué? Porque entendieron que este principio de su vida profesional se va tomando forma en este trabajo de titulación. Fíjense que teóricamente el trabajo de titulación es una muestra, fíjense, es una prueba de que ustedes han logrado ciertas competencias a lo largo de la prosecución de la carrera. Es decir, si van a ser tecnólogos, el perfil del tecnólogo en software, no sé, 10 rasgos. Tienen que diseñar software, tienen que aplicar diferentes en espacios, no sé, manejo bien eso. Entonces, si a usted le apasiona eso, aproveche, escoja piensa que el que le mueva, el que le salga de su corazón, y de ahí, mis queridos alumnos, puede ser, si ustedes lo hacen así, con esa perspectiva, quién sabe que ahí esté guardado su secreto para ser un profesional exitoso el día de mañana. ¿Cuántas historias? No, yo que soy 25 años, soy profesor universitario y tengo más de 10 alumnos, mucho más, que han llegado a ser gente exitosa a partir de su trabajo de investigación. Porque de ahí nacen las ideas, bien elaboradas, bien estructuradas, y luego las aplican y las van mejorando. ¿Quiénes serían mis posibles lectores? También piensen eso. Ajá, yo voy a hacer un artículo de diseño gráfico. Me tienen muy, los profesores saben que acaban de terminar un curso conmigo haciendo sus proyectos de investigación y tengo 4 proyectos, que el de turismo me tiene fascinada, el de gastronomía muy bien estructurado, el de diseño gráfico, bueno, son 4 grupos de investigación que ya están, y el de turismo, desde un principio ellos estuvieron clarísimos en su objeto, qué querían hacer, dónde, cuándo, con quién, y fue el primer grupo que tenía su proyecto listo, con algunas, qué sé yo, desavenencias de escritura, pero ellos fueron los que tenían el objeto clarísimo desde el principio y fueron así, miren, como que tenían un faro, derecho al éxito. Entonces, eso es lo que ustedes deben buscar. Derecho al éxito, ¿cómo? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y lo que van a hacer que sea que les guste, que se sientan realizados. Porque si van a hacer así, ay, no, me toca hacer, yo quiero hacer este artículo, pero me da pereza. No. Así no funciona nada en la vida, y menos su trabajo de titulación. Piensen bien. Hasta el lunes que nos volvemos a ver, ya me gustaría que hagan esta primera toma de decisiones, qué pienses escogieron, y háganse estas preguntas. ¿Qué pasaría si me quedo con esto? Me gusta esto, desde que entré a la universidad me ha gustado esta temática, voy a seguir por aquí. Como futuro profesional me conviene profundizar esta línea para comprender. Por ejemplo, los profesores de gastronomía decían, no, es que Mónica, hay muchas hortalizas que se desperdician y nosotros quisiéramos hacer algo con esas. Entonces, bueno, ¿cómo que algo? Tienen técnicas, sí, vamos a implementar, nos gustaría hacer esto. Fíjense, preocupados de una realidad social. Ya ellos habían puesto el ojo, se habían dado cuenta que hay esos desperdicios de alimentos en un mundo, en una época en donde al otro lado del planeta muere de hambre un niño porque no tiene que comer, ni un grano de maíz no tiene en su boca.
Y aquí, en cambio, en los países latinoamericanos, producimos tanto, que se llega a desperdiciar y a podrir la comida, las hortalizas, las verduras, las frutas. Ustedes cuando van a la costa no se dan cuenta que ahí hay montañas de naranjas podridas. El Estado no hace nada. Nadie no hace nada. Yo vivo de Quito a Esmeraldas y veo ahí, ahorita hay montañas de mandarinas podridas. No las venden, no las compran, qué sé yo, no entiendo. Entonces, los productores, por no bajar de precio a los que compran, ellos dejan que se pudra, prefieren que se pudra a estar bajando de precio, porque los compradores, los que van con los camiones comprando el producto, les compran a 2 centavos. El saco de mandarinas, no me acuerdo si dijeron 100 mandarinas, que les quieren comprar en $1. Y vienen acá a la ciudad y venden 50 mandarinas en $4. Entonces, el productor no tiene quien le apoye. Y este grupo de investigación vio algo de eso. Y partió de una realidad social real y muy preocupante. Nosotros aquí producimos tanta comida, que Dios nos guarde, ¿no? Después de 20 años, ¿será que el suelo va a seguir produciendo? Eso no pensamos. ¿Será que en 25 años todo este suelo de los países latinoamericanos van a seguir siendo ricos para producir de esta manera como se produce ahora, sin control, con tal discriminación y abuso de la nutrición del suelo? Y en 20 años, ¿será que seguimos produciendo o nuestro suelo no va a producir nada? ¿Qué va a pasar con esas generaciones? Nosotros aquí se pudren las cosas y en 20 años no van a tener ni qué comer, como lo que le pasa al otro lado del mundo. Entonces, fíjense, esas preguntas háganse y digan, ¿qué voy a sacar de provecho de esto? Yo, el investigador y los posibles lectores. ¿A quién le gustaría leer esto? ¿Cómo le pongo el título para que mis posibles lectores se enamoren de este artículo? Bien, entonces, justo me quedé en la parte que quería quedarme. Miren, esto es lo más álgido de lo que es la estructura, y ya les voy a explicar la redacción en sí, los momentos y las recomendaciones. Entonces, por hoy ha sido bastante la información. Espero haber sido clara, espero haber sido lo más didáctica que puedo hacer así en estos cursos que llevo haciendo varios años acá en Ecuador, ayudando a los investigadores nobles a que escriban, a que produzcan, a los profesores que escriban. No importa que sean tecnólogos, no importa que sean médicos, si son maestros, tienen que escribir, y nuestros alumnos con mayor razón tienen que salir a ser profesionales de la patria, profesionales, los nuevos profesionales con estas habilidades. Entonces,